La siguiente es una presentación del Ministerio de Restauración Familiar, Soplando Vidas. Antes de nada voy a encomendarme a las manos del Todopoderoso, de Olam Elohim, Shaddai, de Israel, para que Él sea tomando dominio y control de mis labios. Padre Santo, Dios misericordioso y eterno, te doy las gracias, Padre, porque me permites, no porque lo merezca, ser instrumento tuyo para este mensaje a las familias. Padre, quiero honrarte, Dios. Saca cualquier basura que haya en mi corazón, introduce tu Santo Espíritu en mí y que a través de estos labios, Señor, sea de bendición tu palabra, Señor. Me encomiendo a ti en el nombre poderoso de Jesús. Con el tema La familia bajo amenaza, vamos a iniciar con un pasaje. Está tomado de Efesios 3. Efesios capítulo 3, versos 14 al 15. Dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Bendito es el Señor. Gloria a Dios. Amenaza, que es lo que vamos a desarrollar en esta noche. ¿Qué es amenaza? Amenaza es un gesto, una expresión o una acción que anticipa la intención de dañar a alguien en caso de que la persona amenazada no cumpla con ciertas exigencias. El concepto también puede emplearse en referencia al inminente desarrollo de algo negativo. Bendito sea Dios. Con la ayuda de Dios, nuevamente repito, con la anuencia del Espíritu del Santo de Israel, esta noche vamos a desarrollar al menos 5 amenazas dirigidas a destruir la familia. Y estas son, en primer lugar, el divorcio; en segundo lugar, la ideología de género y sus canales alternos de promoción; en tercer lugar, el tiempo; en cuarto lugar, diferentes roles de la mujer, feminismo extremo, potenciador de llamados feminicidios; y en quinto lugar, la tecnología y su mal uso. Bendito Dios. Yo voy a tratar al menos 2. Cada uno de estos puntos son para una conferencia, pero con la ayuda de Dios vamos a ver cómo lo hacemos. Divorcio. Divorcio no es más que la disolución legal de un matrimonio a solicitud de uno de los dos cónyuges cuando se dan las causas previstas por la ley. De acuerdo a la definición, hay otra definición que sería separación de cosas o personas que están o deberían estar unidas o relacionadas. Este es más puntual con el tema. Separación de cosas, obviemos, separación de personas que están o deberían estar unidas o relacionadas. Deberían estar unidas o relacionadas. Bendito sea Dios. Lamentablemente, en República Dominicana, con alrededor de 10 millones de habitantes, según el último censo de población y vivienda de esta nación, se registran un divorcio cada media hora. Un divorcio cada media hora. Al día son 50 divorcios. 18,000 al año y 142,000 en los últimos 10 años. Según las estadísticas, en este país caribeño se verifica un divorcio cada media hora y 50 al día. Bendito Dios. Los divorcios en República Dominicana se han convertido en una especie de pandemia, descomponiendo y destruyendo núcleos familiares. Sabemos que la familia es lo que compone toda sociedad. Y dentro de la familia, como sistema, como célula, está su núcleo, que es el matrimonio. La familia surge a partir de la unión de un hombre y de una mujer. Y eso es lo que el enemigo de las almas, el enemigo de la creación, está tratando de destruir. Bendito sea Dios. Dice también que cada mes se registran al menos 1,500 separaciones de parejas y al año la cantidad de divorcios suman los 18,000. Vemos una gráfica aquí comparativa de los
años del 2019 al 2018, vemos cómo la tasa de divorcio aumenta relativamente en comparación con la tasa de matrimonios en un 49 a un 50% de los divorcios, de los matrimonios. Por cada 100 divorcios, aproximadamente de 49 a 50% de estos terminan en disolución. No es lo que Dios quiere. Entiendo como cristiano, como hombre de fe, no es lo que Dios quiere. Y para eso nos hacemos la siguiente pregunta: ¿es propósito de Dios el divorcio? ¿Será acaso propósito de Dios que la pareja se divorcie? Veamos qué nos dicen las Escrituras. Vamos a ver un pasaje de Mateo 19 del 1 al 12 que muchos han en ocasiones malinterpretado. Dice: aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y se fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán. Y le siguieron allí grandes multitudes y los sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndoles: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier cosa? Sabios de la ley, tratando de hacerle caer en un gancho. Y él les respondió, les dijo: ¿no habéis leído que él nos hizo al principio varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto dejará el hombre padre y madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. ¿Qué dice aquí? No lo separe el hombre. No lo separe el hombre. Es imperativo. No. Si Dios dice no lo separe el hombre, ¿hay alguna condicionante ahí? Dice que no lo separe el hombre. Lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Porque fue quien los unió. La máxima autoridad de toda creación. Por lo tanto, dice él, no yo, no el que escribió, no lo separe el hombre. Así que ya no son más dos, vuelvo y repito, sino una sola carne. En el verso 7 le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Otro gancho. Él les dijo: por la naturaleza de vuestro corazón, Moisés, no dice Dios, Moisés no es Dios. Por la dureza de vuestro corazón, o sea, por su terquedad, por su mala cabeza, por sus errores como humano, Moisés, no Dios, os permitió repudiar a vuestras mujeres. Mas al principio no fue así. Esto parece mucho a lo que vivimos entre lo secular y lo sacro. Sabemos que nosotros tenemos el matrimonio sacro, para nosotros los fieles, es el que los pastores piden la bendición de Dios para esa unión. Ellos no casan, ellos simplemente presentan a Dios esa unión para que Dios la bendiga. Y Dios allí sella ese pacto. Bendito Dios. Pero en el juez civil tienen la ordenanza, los reglamentos establecidos por el hombre, de si casan también pueden separar. Son una especie de Moisés en este sentido. Bendito Dios. Mas sin embargo, en el principio no fue así. El matrimonio es diseñado por Dios, no por el hombre. Lo vemos en el Génesis. Pero el hombre, buscando conveniencia, acomodándose siempre, teniendo comezón de oír, como dicen las Escrituras, busca rascarse con plumillas para hacerse cosquillas, y no con la palabra de Dios plena, es suficiente para edificación de las almas. Acomodamos las cosas a nuestra conveniencia y por eso acarreamos destrucción. Estas gráficas son para soportar lo que estamos hablando. Dice el Señor Jesús: por la dureza de vuestros corazones, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. En el diseño original no fue así. Yo os digo que cualquiera que repudie a su mujer, lo dice Jesús, que cualquiera que repudie a su mujer salvo por causa de fornicación,
y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada adultera también, eso es pecado. La ley del mundo no contempla el adulterio, pero la ley de Dios sí. Por lo tanto, yo, considerando lo establecido en la palabra, yo, siervo inútil, considero que el verdadero matrimonio es el sagrado, el sacro, la unión que se presenta ante Dios. Porque nosotros tenemos temor de fornicar. Y hasta tanto no venimos y organizamos nuestra vida como pareja, no vamos al lecho. Amén. Pero en el mundo no es así. Le dijeron sus discípulos: si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. O sea, que fuerte. Esto lo interpretan como quieren muchas veces. Pero ellos, sus discípulos, abrieron los ojos espirituales y entendieron que esto no es un juego. Así es así, dicen ellos, la condición del hombre con su mujer, entonces no conviene casarse. Pero si es así, o sea que yo no me puedo separar. Pues mejor no me caso. Nosotros no lo queremos entender así, pero nosotros acomodamos el texto. Dios tenga misericordia de nosotros. Entonces Él les dijo: no todos son capaces de recibir esto. O sea, es un don de Dios el matrimonio, sino aquellos a quienes es dado. Terrible. Pues hay eunucos que nacieron así desde el vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino. Pablo. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba, y el que no, pues se abstiene a las consecuencias. Dios aborrece el repudio. Tenemos en Malaquías 2, capítulo 2, Malaquías capítulo 2, del verso 14 al 16, dice: mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. O sea, un pacto, no un arreglo, un pacto. Hoy en día vemos, y disculpen si alguno se ha ofendido acá, muchos que dejan a su mujer siendo siervos del Rey, hijos del Dios Altísimo, lavados por la sangre de Cristo, divorciarse para arreglar un matrimonio por residencia. Oh santo, ¿qué es esto? Dios tenga misericordia, porque nosotros somos sal y luz del mundo, debemos dar ejemplo, para que el que no conoce conozca y crea por testimonio nuestro. Si no creen por la palabra, crean por testimonio. ¿Y dónde está nuestro testimonio? Tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo él uno habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios, lo perfecto. Guardaos pues en vuestro espíritu, y no seáis desleales con la mujer de vuestra juventud. El verso 16 dice: porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que Él aborrece el repudio. Se fue más allá, más que el capítulo 19 de Mateo. Aborrece el repudio. Y al que se cubre de iniquidad su vestido. Dijo Jehová de los ejércitos: guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales, infieles. Un hogar no se derrumba de forma repentina. Eso es así. Para que un matrimonio se derrumbe, se necesita de que uno camine por un lado y otro por otro. Se supone que son una sola carne, deben ir en una sola dirección. Aquí hay un comentario de Facebook, que hay una persona que comparte una publicación que dice: salvemos 2 vidas, dile no al matrimonio. Mentira del diablo. Y dice más, una joven dice: dime por qué. Y él dice: los feminicidios, a causa de este maldito machismo, dice él, los feministas, a causa de este maldito machismo importante que nos arropa, así evitamos que las maten a las mujeres.
y se maten esos hijos puras. Así salvamos 2 vidas. ¿Qué te parece la idea? O sea, ¿qué forma descabellada de solucionar un conflicto, una situación que no depende de la vida matrimonial, sino de los vientos que arropan esa relación y del darle la espalda a los estatutos establecidos por Dios en su palabra para con ese pacto? Ahora vamos a ver en Proverbios 2, capítulo 2, versos del 13 al 19, el resultado de la infidelidad. Dice en el verso 1, bendito Dios, que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas. Esos son los infieles a sus parejas. Dejan caminos derechos para andar por sendas tenebrosas. La vida nocturna es una senda tenebrosa. Que se alegran haciendo el mal. Se alegran haciendo el mal. Porque es un mal que le hacen a su pareja, sea masculino, sea femenino. Que se huelgan en las perversidades del vicio, ya sea alcohol, sea otro tipo de drogas, etcétera, etcétera. Cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. Y serás librado, dice el verso 16, de la mujer extraña, la que no te corresponde, de la ajena que halaga con sus palabras, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios. Esas son las infidelidades. Por lo cual su casa está inclinada a la muerte y sus veredas hacia los muertos. Las enfermedades de transmisión sexual son resultado de esa iniquidad. Por ejemplo, todos los que a ella se lleguen no volverán, ni seguirán otra vez los senderos de la vida. Serán cortados, están en pecado. Ahora vamos a otro tema. Vamos a otra parte, que es mi segundo punto. Aquí dice: marido, trátala bien, no olvides que tu suegro es que marido, trátala bien, no olvides que tu suegro es que él es su padre. ¿Cuántas saben que Dios es su padre? Amén. Bendito Dios. Ok, aquí vamos a hablar de un tema bien interesante con el cual estamos nosotros familiarizados, y es de la ideología de género y sus canales alternos de promoción. La ideología de género es un conjunto de ideas anticientíficas con propósitos autoritarios. Desarraigan de su naturaleza y la explican a partir de su cultura. Género anteriormente lo conocíamos como tipo, hoy en día lo conocemos como sexo. No es correcto. Tuercen el orden de Dios, tuercen las cosas. A lo que llamamos bueno le llaman malo, y a lo malo le llaman bueno. Una de las principales estrategias de la ideología de género es el cambio de lenguaje. Dicen, y repito, igualdad de género es, en vez de igualdad entre el hombre y la mujer, o igualdad de derechos, que es lo que se debe abogar, que de hecho está en la Constitución, la igualdad de derechos y deberes entre el hombre y la mujer, porque tanto el hombre como la mujer tienen los mismos deberes y derechos, por lo tanto no hay que abogar por derechos o deberes de la mujer cuando la ley lo establece. Solo existen biológicamente 2 sexos, masculino y femenino. ¿Quiénes están detrás de esto? Organizaciones como ILGA, International Lesbian and Gay Association. Esa organización trabaja con Naciones Unidas, es consultora para la OMS, Organización Mundial de la Salud. Discúlpenme los médicos, pero el sistema está arropando todo con medias verdades. ILGA tiene en España, por ejemplo, una filial llamada la FELGTB, que promueve lo siguiente. Tiene guías para las familias en las aulas. Nosotros estamos sacando aquí, con Mis Hijos No Te Metas, República Dominicana, sacando esa basura, tratando, con la ayuda de Dios y el pueblo de Dios, sacando esa basura de ideología. Dice, guía de las familias en las aulas, por parte de ellos, los trans, los LGTB. Hay otro que es guía sobre diversidad afectivo-sexual para adolescentes, educando a nuestros muchachos.
Hay otra parte que tiene que ver con las chicas, las adolescentes féminas, inculcando el feminismo marxista de ultra en ellas desde pequeña, adoctrinando. Por otro lado, vemos mochilas como hay una campaña que dice Nora y su mochila menguante. Los colores del arco iris entrelazados entre las letras. Para lo que manejamos los lenguajes de publicidad y mercadeo, sabemos que los colores emiten códigos, mensajes, los números por igual. Entonces, no es al azar cada cosa. Aquí vemos también mayores sin armarios, historia, lucha y memoria. Están diciéndole a los mayores de edad, a los envejecientes, que salgan del armario, que se destapen. Una falacia. Por otro lado vemos fe y espiritualidad de parte de ellos. Ellos están abarcando ya la fe y la espiritualidad, ojo. Ya están dentro de iglesias. Ya están metidos en las iglesias. Han adoctrinado siervos y siervas y las han convertido en sus sacerdotes. Jornada de fe, tercera jornada de fe, orientación sexual e identidad de género del 12 al 13 de mayo de 2017, eso fue en España. Quien estaba allí auspiciando esto era un sacerdote católico, teólogo, filósofo y bioético, hablando en contra del orden de Dios. Así es como está esto. Ellos están en Bélgica, la gente de ILGA, y están patrocinados por un grupo poderoso, políticamente, gubernamentalmente y a modo de banca. Económicamente son los más poderosos del planeta. Miren esta otra campaña de National Geographic. Gender Revolution. La agenda de género es promovida por UNESCO, Fondo de las Naciones Unidas, Fondo de Población de las Naciones Unidas, la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, donde establecen ellos dentro lo que es el control mundial de la población. Ellos buscan expandir mediante la IPPF, International Planned Parenthood Federation, establecer el negocio de los abortos en todo el mundo. Recientemente Donald Trump le retiró los fondos a la Planned Parenthood en Estados Unidos. Alrededor de $500 millones al año recibían, y Donald Trump se los cortó de raíz, y por eso le están haciendo campaña para derrocarlo. Parte de eso, o sea, es de las cosas que no se dicen porque no conviene decirse, porque la prensa está arropada de esas medias verdades satanistas. Tenemos aquí, ¿qué hacen? Buscan adoctrinar en las escuelas por medio de estrategias utilizadas históricamente por todas las ideologías, así como las nazis, las ideologías antiguas, en las cuales buscaban trabajar la generación futura a partir de los niños. Todavía en China trabajan a los niños desde pequeños y los desarrollan en su hábito, en su forma de ser y de vivir y actuar. Aquí vemos cómo a través de los muñequitos en los canales de televisión del cable, los niños nuestros son bombardeados. Gracias a Dios, hace unos años nosotros retiramos el telecable. No le hacemos morcilla a Satán, para nada. Ahí vemos cómo están siendo adoctrinados con personajes homosexuales. Vemos aquí una princesa transvesti en Discovery, perdón, es Disney Channel. Vemos, eso es antiguo ya, de los 80s. Los Pitufos, un personaje que él se gustaba a sí mismo, era gay. Vemos una pareja que no se ve acá por el proyector, una pareja de lesbianas adoptando niños. En muñequitos, y en el caso de los Minions con bandera gay, orgullo gay, entre otros muñequitos más. El mismo Bugs Bunny se transvestía, hacía personajes femeninos, entre otros tantos más. Es la manera de llegar a los niños y bombardear. ¿Por qué amenaza a las familias? Porque, lógicamente, solo a través del sexo biológico, del sexo de hombre y mujer, surgen las demás vidas, la procreación. Y si se coarta el matrimonio como Dios lo estableció y se le da paso a la institución matrimonial, que no es matrimonio, porque matrimonio significa matriz, de matriz, monium, cuidado de la madre por parte del hombre, del padre. Eso significa matrimonio. Y allí no hay madre y solo hay un hombre, o hay madre pero no hay hombre, o sea, es un desorden de marca mayor. Sexo biológico hace referencia a aspectos
físicos objetivamente mensurables, como los cromosomas, el pene, la vagina, hormonas, etcétera, etcétera. En género, de acuerdo a la definición, cuyo real uso se refería a tipo anteriormente, es una construcción social y cultural binaria, comúnmente asociada al sexo biológico. Es lo que la sociedad espera de varones y mujeres. Es lo que la sociedad espera, es lo que ellos culturalmente han establecido. Identidad de género es la vivencia del género tal como cada persona la siente. Mentira del diablo. Pues yo me siento Superman y vuelvo. Yo soy quien soy porque así Dios lo quiso, soy varón. No puedo pretender otra cosa. Eso es una disforia de género, la cual sacaron del tema de salud. Por lo que puede corresponder o no con el sexo con el que se nació. Expresión de género se vincula con cómo mostramos nuestros géneros al mundo a través de nuestro nombre, cómo nos vestimos, nos comportamos e interactuamos. Orientación sexual es la atracción física, emocional, erótica, afectiva, espiritual que sentimos hacia otras personas. Todo esto es mentira, con medias verdades. Así nos tienen mareados. Algunas partes a destacar como formas de amenaza a la familia son el relativismo moral, la deshumanización vía el aborto y el matrimonio igualitario. Para que un matrimonio, volviendo atrás, se mantenga, la clave que nos ha funcionado es la siguiente: tener todo en común, nada por separado. Finanzas son de uno, los dos en uno. Lo tuyo es mío, la palabra tuyo no existe, ni la palabra mío tampoco, lo nuestro. Nuestros hijos, nuestra casa, nuestras finanzas, nuestra vida. Donde surge la palabra tuyo, mío, no hay problema. Se le está abriendo la puerta a la destrucción de la relación. Los amigos, tenerlos en común, todo en común, como la iglesia primitiva lo tenía. Porque el matrimonio es iglesia. Y en esa Trinidad y en esa unión, hago un punto aquí, ya voy entregándole prácticamente a mi esposa, se da la Trinidad de Dios. Hay un símil de la Trinidad de Dios: el Padre, el Hijo y el Espíritu. El Espíritu porta vida, la Madre, la mujer porta vida, y el Padre y el Espíritu son vida en el Hijo. El Hijo es el resultado y los tres son. A ver si me entendieron. Gloria a Dios. A partir de la Asamblea de Pekín en 1995, la ONU adoptó la ideología de género y la incluyó en su agenda. Para el 1973 consideraron sacarla de la disforia de género de la lista de trastornos psicológicos. Hay un personaje clave, la Simone de Beauvoir, nacida en París, Francia, en 1908. Mi esposa hablará un poco más de ella. Es una de las más grandes propulsoras del feminismo y es la banderada principal de estos temas a mediados del siglo pasado. Uno de sus más fuertes canales alternos, la IPPF, como decía anteriormente, creada en Bombay en 1952. Esta estructura mundial dice que sus objetivos generales son la promoción de la salud reproductiva y la salud sexual, así como la defensa del derecho a abortar, derecho a matar. Abortar es matar. La defensa del derecho a abortar de las mujeres y el libre acceso a los métodos anticonceptivos como medios de planificación familiar. El más sano de los métodos anticonceptivos, para nosotros que hemos incluso sido charlistas para estos temas, es el método Billings, método de ritmo. No sé quién lo conoce. Trabaja con la abstinencia. Nosotros como cristianos debemos trabajar con la abstinencia y ser inteligentes. Ese método de ritmo es saludable para la mujer, no es abortivo y tampoco tiende a producir algún tipo de cáncer. Y es libre de costo. La IPPF es apoyada financieramente por grupos, gobiernos, fundaciones, organizaciones relacionadas con la salud y la pobreza, porque ellos saben cómo lo hacen. Fideicomisos y particulares, incluida la Comisión Europea, el Fondo de Población para las Naciones Unidas para proyectos especiales. La mitad de su financiamiento proviene de programas oficiales
de asistencia para el desarrollo de los gobiernos. Por eso nos tienen como nos tienen, en buen cotejo, porque todos nosotros le decimos sí, bienvenido, como país turístico que somos. Se estima que en 2017 la Planned Parenthood, filial de la IPPF en Estados Unidos, recibió, decía, $500 millones en las arcas públicas de ese país. Ya Donald Trump se lo quitó este año. Para lograr sus objetivos, como organización, la IPPF a menudo colabora con la Organización Mundial de la Salud, la OMS. El símbolo de ella es una serpiente enroscada en un báculo. El símbolo para salud significa sabiduría y su punta sale de las aguas. Si ustedes van a la Biblia van a saber qué significa eso. Eso es Satán, puro. Ese símbolo. La serpiente en el báculo tiene 2 alas, es un ángel. Serpiente, en el principio. Sabiduría. ¿Qué ofreció Satán como serpiente al hombre? Sabiduría. Ciencia. Ser igual a Dios es sabio, ser sabio es ciencia. Y nos los ponen en el rostro y no nos damos cuenta. Porque no es por imposición, no es por obligación, sino por imposición que hacen las cosas. Por ahí viene la marca de la bestia, es otro tema. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, el Fondo de Población de las Naciones Unidas, FPNU, caramelos envenenados todos, la cooperación, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, el lobby de la Unión Europea y en concreto ante el Consejo Europeo y el Consejo Económico, todos estos, la Asamblea Parlamentaria de Europa, todos estos son financieros de la IPPF, del lobby gay, de la parte feminista torcida, porque en principio el feminismo fue bueno, pero el feminismo marxista extremista es dañino, es mortal. Patrocinadores del sistema, del establishment, denominado establishment, está la familia Rothschild, fundador Mayer Angel Rothschild, era judío, creyente, judío, pero su principio no era ese, luego se torció, era un economista o un empresario. Ese es el ojo de Bilderberg o establishment. Si ustedes ven allí, ahí están entrelazadas todas las organismos poderosos del planeta económicamente. Hay estructuras gubernamentales, presidentes de empresas, banqueros, empresas como la 3M, Nexon, Exxon, entre otras. Aquí casi no se puede diferenciar. Target, McDonald's, grandes empresas como Total, que es de Francia, que tiene mucho que ver con el desastre de este país históricamente, pero ellos se presentan como angelitos caídos, que esos son. Familia Rockefeller, John D. Rockefeller, que era protestante, pero se torció todo en su generación, en su árbol familiar. Y este sí es fuerte, George Soros, un judío ateo. George Soros es el más fuerte porque actualmente es el que preside todo esto, en las sombras. George Soros está en toda la banca mundial. George Soros es el personaje que está detrás de todo esto. Detrás de todo esto. George Soros tiene que ver con las economías de todos los países, incluyendo dominicanos, de un modo u otro. Está con la JP Morgan, más adelante JP Morgan. Ahí está el Club Bilderberg. ¿Han oído hablar del Club Bilderberg? Es un club que se reúne cada año, abarca alrededor de 130 miembros. Este año estarían reuniéndose en Suiza. Fundamentalmente son países estadounidenses, Estados Unidos, Europa, quienes mayormente le componen, empresarios poderosos de este bloque, del bloque occidental. Se discuten y coordinan las políticas que se aplicarán a nivel global y se resuelven diferencias entre los distintos proyectos de dominación global en pugna. Ahí está un personaje que parte de una prédica de un tema llamado Jared Kushner, nuero de Donald Trump, y no sé qué busca ahí, porque si no es funcionario del Estado, un vicepresidente, un jerarca, es un personaje un poquito interesante para estos tiempos. Los CEOs y dueños de los principales bancos y corporaciones como el Goldman Sachs, Barclays, Lazard, JP Morgan Chase, Rothschild, bueno, ahí están las grandes, HBO, Fox, Disney, Paramount, ahí están todos. Facebook, Twitter, Instagram, Google, todos están ahí. Todos son parte del sistema establishment y de
lo que nosotros conocemos bíblicamente la bestia. No nos obliga, se nos impone. Dios tenga misericordia de tu pueblo. Este tema, ¿en qué se relaciona con la familia? Lógicamente, el objetivo principal de ellos es la destrucción de la vida humana, como la conocemos, del orden de familia, del orden de vida, como lo conocemos, la anarquía, el desorden. Donde está el desorden está Satán. Dios es un Dios de orden y ellos vienen a hacer eso, a robar, matar y destruir. Ese es su encomienda. El príncipe de este siglo es quien les dirige y su objetivo principal es la iglesia. Hay persecución en la iglesia porque solo nosotros somos los que aún abogamos por el matrimonio, por la familia, por familias saludables, por hijos que crezcan con temor de Dios. Ellos no. Ellos están incinerando los cerebros de los niños con basura anticristiana, anti-Dios. Para cerrar, cito a Daniel 11, 31 al 32, dice: y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio, y pondrán la abominación desoladora. Con lisonjas seducirán a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Ese pasaje llévenselo, analícenlo. El Señor Jesús nos dijo, antes de partir físicamente, que íbamos a ser entregados a tribulación. Si nosotros nos quejamos por situaciones de salud, por pobreza, por cualquier persecución, vayan atrás al Nuevo Testamento y vean cómo murieron los discípulos, los seguidores de Jesús. Nosotros todos queremos las cosas cómodas, fáciles. Hay que levantarse como pueblo y honrar a Dios, no dejando que el enemigo destruya la familia, el matrimonio, siendo luz y sal. Y eso el Señor nos ha llamado a hacer. Gracias.